Lo primero que haces al despertar no es pequeño. Es una decisión silenciosa que define cómo te sentirás, sin que te des cuenta. Y nadie te enseñó que ese momento era sagrado. Antes de abrir los ojos por completo, ya estás eligiendo. Aunque no lo notes, aunque no seas consciente, aunque nadie te lo haya enseñado. Cada mañana te entrego un espacio limpio. Un instante intacto. Un pequeño vacío lleno de posibilidad donde nada te ha tocado todavía. No hay ruido, no hay prisa, no hay historia. Solo estás tú y la oportunidad de comenzar sin peso. Pero has aprendido a llenarlo demasiado rápido. Apenas despiertas y sin darte cuenta, extiendes la mano hacia el mundo. Hacia las voces, hacia las imágenes, hacia las preocupaciones que ni siquiera nacieron dentro de ti. Y en ese gesto tan cotidiano, empiezas a construir tu día sobre pensamientos que no te pertenecen. No es casualidad que te sientas cansado antes de que el día comience. No es extraño que tu ánimo cambie sin razón aparente. No es debilidad, es acumulación. Porque lo primero que entra en ti, no se queda en la superficie. Se instala. Se convierte en sensación. Se convierte en interpretación. Se convierte en la forma en la que miras todo lo que vendrá después. Y entonces el día avanza, pero ya no desde tu centro, sino desde lo que absorbiste sin elegir. Te enseñaron a despertar el cuerpo, pero no a despertar la conciencia. Te enseñaron a reaccionar, pero no a anclarte. Y así, sin darte cuenta, has vivido muchas mañanas construyendo desde la prisa, desde el ruido, desde la inercia. Como si el inicio del día fuera un trámite, y no el momento más poderoso que tienes. Pero hay algo que quiero que recuerdes. Ese primer instante, no es pequeño. Es una puerta. Una que cruzas todos los días sin darte cuenta. Una que puede llevarte al mismo ciclo de siempre, o a una forma distinta de habitar tu vida. No necesitas cambiar todo tu día para cambiar tu vida. Necesitas aprender a habitar ese primer momento. Porque ahí, antes de todo, es donde realmente comienzas a construir. Y aunque el mundo afuera sea incierto, aunque haya ruido, aunque haya caos, dentro de ti, siempre existe un lugar que no ha sido tocado. Un lugar firme. Un lugar silencioso. Un lugar que no depende de lo que pasa, sino de cómo decides sostenerte. No estás buscando controlarlo todo. Estás recordando desde dónde vivirlo. Y cada mañana, sin excepción, vuelvo a darte la oportunidad de elegirlo. No como una obligación, sino como un regalo. Un inicio. Un espacio sagrado, que ha estado contigo desde siempre, esperando a que lo reconozcas. El primer pensamiento, no es inocente. Antes de que el mundo te hable, ya hay algo ocurriendo dentro de ti. No es visible. No hace ruido. No aparece como una decisión clara. Pero está ahí, marcando el rumbo de todo lo que vendrá después. El primer pensamiento que permites al despertar, no es pequeño. Es una semilla. Y como toda semilla, no se queda siendo lo que es. Crece. Se expande. Se convierte en la raíz invisible de cómo te vas a sentir, de cómo vas a interpretar, de cómo vas a reaccionar. Pero nadie te enseñó a verlo así. Te enseñaron que pensar es automático. Que lo que aparece en tu mente simplemente es. Que no tienes mucho que ver con eso. Y así, poco a poco, dejaste de observar lo que entra en ti, como si no importara. Pero importa más de lo que imaginas. Porque ese primer pensamiento no llega solo. Viene cargado. Trae consigo emociones, recuerdos, asociaciones. Trae una dirección. Y cuando lo aceptas sin cuestionarlo, comienzas a caminar hacia donde ese pensamiento te lleva, aunque no sea el lugar al que realmente quieres ir. Tal vez despiertas, y lo primero que aparece es preocupación. Lo que tienes pendiente. Lo que no resolviste. Lo que temes que pase. Y sin darte cuenta, tu cuerpo responde. Se tensa. Se acelera. Se prepara para algo que ni siquiera ha ocurrido. No es el día lo que te está afectando, es lo que creíste sobre él antes de vivirlo. O tal vez despiertas, y lo primero que haces es mirar hacia afuera. Buscas información. Noticias. Mensajes. Opiniones. Y en segundos,
tu espacio interno deja de ser tuyo. Se llena de lo que otros piensan, de lo que otros sienten, de lo que otros temen. Y entonces comienzas el día reaccionando, no creando. No es que lo que hay afuera sea malo. Es que cuando lo dejas entrar primero, desplaza lo que hay dentro de ti. Y eso cambia todo. Porque cuando no te eliges al inicio, pasas el resto del día tratando de recuperarte. Intentando encontrar calma en medio del ruido. Intentando sentirte bien después de haberte saturado. Intentando volver a ti, cuando nunca te diste el espacio de estar en ti desde el principio. Y eso cansa. Cansa más de lo que puedes explicar. Porque no es un cansancio físico, es un desgaste interno. Es la sensación de estar siempre un paso atrás de ti mismo. De vivir respondiendo, en lugar de habitar. Pero hay algo que puedes empezar a ver. El primer pensamiento no es algo que simplemente te sucede. Es algo que puedes observar. Y cuando lo observas, algo cambia. Ya no eres arrastrado automáticamente. Ya no reaccionas sin darte cuenta. Empiezas a notar. Empiezas a elegir. Empiezas a crear una pequeña distancia entre lo que aparece y lo que decides sostener. Y en esa distancia hay poder. No necesitas controlar cada pensamiento. No necesitas forzarte a pensar positivo. No se trata de negar lo que surge. Se trata de no entregarle tu dirección a lo primero que aparece. Se trata de recordar que no todo lo que piensas es verdad. Y sobre todo, no todo lo que aparece en tu mente merece convertirse en el inicio de tu día. Porque ese inicio es delicado. Es como agua quieta antes de moverse. Y si lo llenas con prisa, se agita. Si lo llenas con ruido, se contamina. Pero si lo sostienes, aunque sea por unos instantes, empieza a revelarte algo distinto. Empieza a darte claridad. Empieza a devolverte a ti. No necesitas horas. No necesitas rituales complejos. Solo necesitas darte cuenta. Darte cuenta de que ese primer pensamiento no es insignificante. Es dirección. Es tono. Es base. Y cuando empiezas a elegir desde ahí, algo dentro de ti se acomoda. Tu día deja de ser algo que simplemente ocurre. Y comienza a ser algo que construyes desde adentro. Tal vez al inicio no será perfecto. Tal vez seguirás cayendo en lo automático muchas veces. Pero incluso notar eso, ya es un cambio. Porque cada vez que te das cuenta, recuperas un poco de ti. Y poco a poco, ese momento que antes pasaba desapercibido, se convierte en un espacio consciente. En un punto de inicio real. En una puerta que ya no cruzas dormido, sino presente. Y desde ahí, todo empieza a sentirse distinto. No estás cansado, estás saturado. Hay días en los que sientes que no puedes más, incluso antes de haber hecho algo. Te levantas y ya hay una sensación de peso. No sabes explicarla con claridad, pero está ahí. Una especie de agotamiento silencioso, como si algo dentro de ti ya estuviera lleno. Y entonces lo nombras como cansancio. Pero no siempre es cansancio. Es saturación. Porque no es tu cuerpo el que está pidiendo descanso, es tu espacio interno el que está pidiendo silencio. Has aprendido a llenar cada espacio. Apenas hay un instante vacío, lo ocupas. Apenas hay un momento de pausa, lo interrumpes. Apenas hay un respiro, lo reemplazas con algo más. Información. Imágenes. Opiniones. Preocupaciones. Todo entra. Y lo más importante, casi nada sale. Te acostumbraste a recibir, pero no a procesar. A acumular, pero no a liberar. Y eso se queda dentro de ti. Se queda en forma de tensión. Se queda en forma de ruido mental. Se queda en forma de una inquietud constante que no te deja estar completamente en ningún lugar. Por eso sientes que no descansas, incluso cuando te detienes. Porque detener el cuerpo no es lo mismo que vaciar el interior. Tu sistema no está fallando. Está sobrecargado. Cada pensamiento que no observas, se queda. Cada emoción que no atiendes, se guarda. Cada estímulo que absorbes sin filtrar, ocupa espacio. Y poco a poco, ese espacio que debería ser tuyo, se llena de todo menos de ti. No es que no tengas energía.
Es que la estás distribuyendo en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Es como intentar escuchar una sola voz en medio de un lugar lleno de ruido. Terminas agotado, no porque la voz sea fuerte, sino porque todo lo demás no se detiene. Y así vives muchos días, saltando de un estímulo a otro, de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, sin darte el tiempo de integrar nada, sin darte el espacio de volver a un punto de calma. Y eso genera una desconexión sutil. Empiezas a sentirte lejos de ti, como si estuvieras presente, pero no completamente. Como si estuvieras viviendo, pero sin habitarte del todo. Y entonces buscas soluciones externas. Descanso, distracción, entretenimiento. Pero muchas veces eso solo añade más. Más ruido, más estímulo, más saturación. Y el ciclo continúa. Pero hay algo que puedes empezar a comprender. No necesitas hacer más. Necesitas permitir menos. No necesitas llenarte de cosas nuevas. Necesitas vaciar lo que ya no necesitas sostener. Porque dentro de ti existe un espacio natural de calma. No tienes que crearlo. No tienes que inventarlo. Ya está ahí. Pero no lo escuchas porque está cubierto. Cubierto por todo lo que has acumulado sin darte cuenta. Y cuando comienzas a quitar, aunque sea un poco, ese espacio empieza a aparecer. No de golpe. No como una solución inmediata. Pero sí como una sensación distinta. Más ligera. Más clara. Más presente. Tal vez al inicio te incomode. Porque el silencio, cuando no estás acostumbrado, se siente extraño. Incluso puede parecer vacío. Pero no es un vacío que te quita. Es un vacío que te devuelve. Te devuelve a ti. A lo que sientes sin interferencias. A lo que piensas sin ruido externo. A lo que realmente está ocurriendo dentro de ti sin distracciones. Y ahí comienza algo importante. Dejas de reaccionar tanto. Dejas de saturarte con la misma intensidad. Empiezas a elegir qué entra y qué no. No desde el control, sino desde la conciencia. No todo lo que está disponible necesita entrar en ti. No todo lo que aparece necesita quedarse. Y cuando empiezas a vivir así, tu energía cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque ya no lo estás cargando todo al mismo tiempo. Empiezas a sentirte más liviano, más enfocado, más en ti. Y entonces, ese cansancio que antes parecía constante, comienza a disminuir. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de sostener lo innecesario. Y en ese espacio que se libera, algo dentro de ti puede finalmente descansar. No por ausencia de actividad, sino por presencia de claridad. Y desde ahí, tu día deja de ser una acumulación de estímulos. Y comienza a ser una experiencia que puedes habitar, sin perderte en ella. Te di el amanecer, no para distraerte, sino para recordarte. Cada mañana ocurre algo que has dejado de ver. No porque no esté, sino porque te acostumbraste. La luz aparece lentamente. El aire se siente distinto. El mundo, por unos instantes, se vuelve más silencioso. Todo se detiene un poco, antes de volver a moverse. Y en ese espacio, hay un mensaje. Pero no es un mensaje que llegue con palabras. Es una sensación. Una invitación. Un recordatorio. El amanecer no es solo el inicio de un nuevo día. Es una pausa natural, donde todo vuelve a cero. Donde nada te persigue todavía. Donde nada te exige. Donde nada ha comenzado realmente. Y en ese instante, tienes acceso a algo que durante el resto del día se vuelve más difícil de sostener. Presencia. Pero no lo viste así. Aprendiste a saltarte ese momento. A llenarlo rápidamente. A interrumpirlo. A ignorarlo. Como si no tuviera valor. Como si fuera solo una transición entre dormir y hacer. Pero no es una transición. Es una puerta. Una que no está diseñada para que corras a través de ella, sino para que la cruces con conciencia. Porque en ese primer contacto con el día, no solo estás despertando al mundo, estás despertando a ti.
Y como lo haces, lo cambia todo. Si lo haces desde la prisa, tu mente se adelanta, tu cuerpo la sigue, y tu día comienza desde una sensación de urgencia que no siempre es real. Si lo haces desde la distracción, te desconectas antes de haberte encontrado, y entonces pasas horas intentando volver a un lugar en el que nunca estuviste. Pero si te detienes, aunque sea un momento, algo distinto ocurre. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de entrar en él. Empiezas a notar la respiración, el silencio, el espacio. Empiezas a sentirte antes de pensarte. Y eso es más importante de lo que imaginas. Porque cuando te sientes primero, tus decisiones no nacen del impulso. Nacen de un lugar más claro, más estable, más tuyo. No necesitas hacer algo especial. No necesitas rituales complejos. Solo necesitas no huir de ese momento. No llenarlo automáticamente. No entregarlo sin darte cuenta. Porque ese instante es uno de los pocos momentos del día donde no estás condicionado todavía. Donde puedes elegir desde cero. Y ahí puedes hacer algo que cambia todo. Puedes recordarte. Recordarte sin historia. Sin etiquetas. Sin exigencias. Solo recordarte como presencia. Como alguien que está aquí antes de todo lo demás. Y desde ahí, lo que venga después se acomoda diferente. No reaccionas igual. No te afecta igual. No te pierdes igual. No porque te hayas aislado del mundo, sino porque entraste en él desde un lugar distinto. Desde un lugar donde ya estabas contigo. El amanecer no necesita que lo entiendas. Necesita que lo habites. Que lo permitas. Que no lo desperdicies sin darte cuenta. Porque cada vez que lo ignoras, no estás perdiendo solo un momento. Estás perdiendo la oportunidad de comenzar desde ti. Y cuando eso se repite día tras día, empiezas a vivir desde la inercia. Desde lo que llega. Desde lo que ocurre. Pero cuando decides detenerte, aunque sea por unos segundos, algo cambia profundamente. No afuera. Adentro. Se crea un punto de estabilidad. Un centro. Un lugar al que puedes volver durante el día, incluso cuando todo se mueve. Y eso no es pequeño. Es lo que te sostiene cuando lo demás no lo hace. Por eso, cada mañana, sin excepción, te vuelvo a dar ese instante. No como rutina. No como hábito. Sino como posibilidad. Una posibilidad de empezar distinto. De entrar en tu vida sin perderte desde el inicio. Y aunque el mundo siga siendo el mismo, cuando tú te recuerdas al comenzar, todo lo que viene después deja de sentirse como algo que te arrastra y comienza a sentirse como algo que puedes sostener. Y si en este momento algo dentro de ti se ha aquietado, si sientes que estas palabras no solo las estás escuchando, sino que las estás reconociendo, detente un instante más. Porque esto no es solo un mensaje. Es un espacio al que puedes volver. Suscríbete, no como un hábito más, sino como una forma de no perder este tipo de recordatorios en medio del ruido. Y si algo de lo que has sentido aquí resonó contigo, deja un me gusta. No por este contenido, sino como un pequeño acto de conciencia, como una señal de que estás eligiendo estar más presente. Porque cada vez que eliges recordarte, algo dentro de ti se fortalece. Y este camino no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de no volver a olvidarte. Construyes tu estabilidad antes de que el mundo intente romperla. Hay algo que pocas veces te detienes a observar. No es en medio del caos donde decides cómo sostenerte. Es antes. Mucho antes. Antes de que lleguen las noticias. Antes de que aparezcan los problemas. Antes de que alguien diga algo que te incomode. Antes de que el día te pida más de lo que creías poder dar. Tu estabilidad no se construye cuando todo se mueve. Se construye cuando todo está en calma. Pero has aprendido a ignorar ese momento. A creer que mientras no haya problema, no hay nada que atender. A pensar que la estabilidad es algo que necesitas solo cuando algo falla. Y entonces, cuando el viento llega,
Intentas sostenerte sin base. Intentas encontrar firmeza en medio del movimiento. Intentas calmarte cuando ya estás alterado. Y eso se siente difícil. No porque no seas capaz, sino porque estás intentando construir en el momento equivocado. Hay algo que quiero que veas con claridad. El mundo no va a dejar de moverse. No va a dejar de cambiar. No va a dejar de traer situaciones inesperadas. No va a detenerse para que te sientas listo. El viento va a venir. Las lluvias van a llegar. Las circunstancias van a aparecer. Eso no está bajo tu control. Pero hay algo que sí lo está. ¿Desde dónde te sostienes cuando eso ocurre? Porque hay una diferencia profunda entre alguien que intenta resistir lo que pasa y alguien que ya tiene un lugar interno desde donde habitarlo. No es lo mismo. Cuando no has construido dentro de ti, todo te mueve. Una palabra cambia tu estado. Una situación altera tu día. Un pensamiento te arrastra. Y entonces sientes que la vida es inestable. Pero no siempre es la vida lo que es inestable. Es la base desde donde la estás viviendo. Porque cuando hay un punto interno claro, las cosas siguen pasando, pero no te desarman igual. No reaccionas con la misma intensidad. No te pierdes con la misma facilidad. No te rompes con el mismo impacto. No porque seas más fuerte, sino porque estás más sostenido. Y eso no se improvisa. No aparece de la nada cuando lo necesitas. Se construye. Se cultiva. Se recuerda. En esos momentos donde parece que no está pasando nada importante. En esos instantes donde podrías distraerte, pero eliges quedarte. Donde podrías llenarte de ruido, pero eliges silencio. Donde podrías irte hacia afuera, pero eliges volver a ti. Ahí estás construyendo algo que no se ve, pero que sostiene todo. No es una estructura rígida. No es una defensa contra el mundo. Es un lugar interno. Estable. Presente. Disponible. Un lugar al que puedes regresar cuando todo se mueve. Un lugar que no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo eliges habitarte. Y cuando ese lugar existe dentro de ti, algo cambia profundamente. Dejas de vivir preparándote para que todo salga bien. Y comienzas a vivir confiando en que sabrás sostenerte incluso cuando no lo haga. Esa es la verdadera estabilidad. No la ausencia de problemas, sino la presencia de un centro. Porque cuando no tienes ese centro, todo se siente como amenaza. Pero cuando lo tienes, incluso lo difícil, se convierte en algo que puedes atravesar sin perderte. Y eso no significa que no sientas. No significa que no te afecte. Significa que no te quedas atrapado. Que no te rompes cada vez. Que no dependes de que todo esté bien para estar bien. Y eso te da una libertad que no depende del mundo. Pero empieza antes. Siempre empieza antes. En ese instante que parecía pequeño. En ese momento donde decides cómo iniciar. Ahí es donde construyes. No cuando ya todo se movió, sino cuando todavía tienes el espacio de elegir. Por eso cada mañana no es solo un inicio. Es una oportunidad de fortalecer ese lugar dentro de ti. De recordarlo. De habitarlo. De no abandonarlo. Porque cuando lo haces, cuando te sostienes desde ahí, el mundo puede moverse todo lo que quiera. Y tú ya no te caes igual. No porque nada te afecte, sino porque ya no estás construido sobre lo que cambia. Estás sostenido desde algo más profundo. Algo que no depende de lo que pasa, sino de lo que eliges ser en medio de ello. No necesitas controlar el mundo, necesitas sostenerte dentro de él. Has pasado mucho tiempo intentando que todo encaje. Que las cosas salgan como esperas. Que las personas actúen como imaginas. Que los días se acomoden a lo que crees que necesitas para sentirte bien. Y cuando eso no ocurre, algo dentro de ti se tensa. Intentas ajustar. Intentas anticipar. Intentas evitar lo incómodo. Como si el bienestar dependiera de que nada se salga del lugar. Pero hay algo que quiero que veas con claridad. El mundo no está diseñado para adaptarse a tu tranquilidad. Está en movimiento constante.
cambia, se transforma, se desordena. Y lo seguirá haciendo, con o sin tu aprobación. No es que estés fallando al intentar controlarlo. Es que estás buscando estabilidad en algo que por naturaleza no es estable. Y eso, inevitablemente desgasta. Porque controlar requiere energía, atención constante, tensión sostenida, una vigilancia que nunca se detiene del todo. Y aún así, nunca es suficiente. Siempre hay algo que se escapa. Algo que no puedes prever. Algo que no puedes evitar. Y en ese intento constante, te vas perdiendo. Dejas de sentirte en paz, no porque el mundo esté mal, sino porque estás tratando de sostenerlo todo desde afuera. Pero no es ahí donde está tu poder. Tu poder no está en ordenar cada circunstancia. Está en la forma en la que te habitas dentro de ellas. Porque hay una diferencia profunda entre controlar y sostenerse. Controlar es intentar que nada se mueva. Sostenerse es permanecer incluso cuando todo lo hace. Controlar nace del miedo a lo que podría pasar. Sostenerse nace de la confianza en que sabrás estar, pase lo que pase. Y esa diferencia cambia completamente tu experiencia. Cuando intentas controlar, te vuelves dependiente de los resultados. Si algo sale distinto, te desestabilizas. Si alguien actúa diferente, te afecta. Si el día no responde como esperabas, te desconectas. Pero cuando aprendes a sostenerte, algo dentro de ti deja de depender tanto. No necesitas que todo esté bien para estar bien. No necesitas que todo fluya perfecto para sentirte en calma. No necesitas tener todas las respuestas para seguir presente. Porque ya no estás intentando dominar lo que pasa. Estás eligiendo cómo permanecer en ello. Y eso te devuelve algo que habías entregado sin darte cuenta. Tu estabilidad. No como algo rígido, sino como una presencia que no se rompe fácilmente. Eso no significa que todo te deje de importar. No significa que te vuelvas indiferente. Significa que dejas de colapsar con cada cambio. Que dejas de reaccionar desde el impulso. Que dejas de depender tanto de lo externo para sentirte bien internamente. Y entonces empiezas a vivir diferente. Más ligero. Más claro. Más en ti. Porque ya no estás invirtiendo tu energía en controlar lo incontrolable. La estás utilizando para habitarte con mayor conciencia. Y eso tiene un efecto profundo. Las mismas situaciones ya no pesan igual. Las mismas circunstancias ya no te arrastran igual. No porque hayan cambiado, sino porque tú ya no entras en ellas desde el mismo lugar. Y poco a poco, empiezas a confiar. No en que todo saldrá como quieres, sino en que sabrás sostenerte incluso cuando no lo haga. Y esa confianza no se construye pensando en el futuro. Se construye en el presente. En cómo eliges responder ahora. En cómo eliges respirar ahora. En cómo eliges permanecer ahora. Porque cada vez que te sostienes, aunque sea un poco, algo dentro de ti se fortalece. Y ya no necesitas tanto control. Porque empiezas a tener algo más valioso. Presencia. Una presencia que no depende de que todo esté en orden. Una presencia que no se rompe con cada cambio. Una presencia que te acompaña incluso en medio de lo incierto. Y desde ahí, la vida deja de sentirse como algo que tienes que controlar. Y comienza a sentirse como algo que puedes atravesar. Sin perderte en el intento. Tu paz no depende de lo que pasa, sino de dónde te anclas. Hay momentos en los que todo parece moverse al mismo tiempo. Situaciones que no esperabas. Cambios que no elegiste. Palabras que llegan y se quedan resonando más de lo que quisieras. Y entonces sientes que tu paz se rompe. Como si algo externo hubiera entrado en ti y hubiera alterado todo. Pero detente un instante. Y observa con honestidad. No es solo lo que pasó. Es desde donde lo estás viviendo. Porque hay una diferencia profunda entre lo que ocurre y el lugar interno desde el que lo sostienes. Ese lugar es tu ancla. No es algo físico. No es algo que puedas señalar con claridad. Pero lo sientes. Es ese punto dentro de ti donde todo se vuelve más estable. Donde el ruido pierde intensidad.
donde lo que ocurre afuera deja de tener el mismo poder sobre ti. Y cuando estás ahí, todo se vive distinto. No porque nada te afecte, sino porque ya no te arrastra con la misma fuerza. Pero cuando pierdes ese punto, todo se intensifica. Una emoción se vuelve abrumadora. Un pensamiento se vuelve constante. Una situación se siente más grande de lo que realmente es. Y entonces crees que es el mundo el que te está quitando la paz. Pero muchas veces, lo que ocurrió es que te desconectaste de ese lugar donde la paz ya existía. Porque la paz no es algo que aparece cuando todo está bien. Es algo que se revela cuando estás en ti. Y eso cambia todo. Porque si crees que tu paz depende de lo que pasa, vas a vivir esperando condiciones perfectas. Vas a necesitar que todo fluya, que todo encaje, que nada te incomode. Y eso no es sostenible. Siempre habrá algo que se mueva. Siempre habrá algo que no puedas controlar. Siempre habrá algo que desafíe tu equilibrio. Pero cuando entiendes que tu paz depende de dónde te anclas, empiezas a vivir diferente. Ya no buscas que todo esté bien. Buscas volver a ese punto dentro de ti. Una y otra vez. No como una obligación, sino como una elección consciente. Porque ese lugar no desaparece. No se rompe. No se pierde. Solo se cubre cuando te vas hacia afuera sin darte cuenta. Y volver no es complicado. Pero sí requiere presencia. Requiere detenerte, aunque sea un momento. Requiere observar en lugar de reaccionar. Requiere sentir en lugar de huir. Al inicio puede parecer difícil. Porque estás acostumbrado a salir de ti, no a quedarte. A buscar respuestas afuera, no a sostenerte adentro. Pero poco a poco, empiezas a reconocer ese espacio. Empiezas a sentir cuando estás en él y cuando no. Empiezas a notar la diferencia. Y esa conciencia ya es un cambio profundo. Porque entonces, incluso en medio de lo difícil, puedes regresar. Tal vez no de inmediato. Tal vez no perfectamente. Pero puedes. Y eso transforma tu experiencia. Porque ya no te pierdes por completo. Ya no te quedas atrapado tanto tiempo. Ya no dependes de que algo cambie afuera para volver a sentirte en paz. Empiezas a entender que tu paz no es algo frágil. No es algo que se rompe con facilidad. Es algo que se fortalece cada vez que eliges volver a ti. Y ese regreso no es un escape del mundo. Es una forma distinta de habitarlo. Porque cuando estás anclado en ti, no necesitas que todo sea perfecto. Puedes estar presente, incluso cuando no lo es. Puedes sentir sin desbordarte. Puedes atravesar sin romperte. Y eso no significa que la vida deje de moverse. Significa que tú dejas de perderte en ese movimiento. Y entonces, la paz deja de ser algo que buscas. Y se convierte en algo desde donde vives. No como un estado permanente, sino como un lugar al que siempre puedes volver. Un lugar que ha estado contigo desde siempre, esperando a que lo recuerdes. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de no volver a olvidarte. Durante mucho tiempo creíste que cambiar implicaba hacerlo bien. Hacerlo sin errores. Hacerlo sin fallar. Hacerlo de forma constante, sin desviarte. Y cada vez que no lo lograbas, sentías que retrocedías. Que no era suficiente. Que no podías sostenerlo. Que algo en ti fallaba. Pero hay algo que quiero que veas con claridad. No es la perfección lo que transforma tu vida. Es la conciencia. Porque no necesitas hacerlo todo bien. Necesitas empezar a darte cuenta. Darte cuenta de cuando te pierdes. Darte cuenta de cuando reaccionas. Darte cuenta de cuando te desconectas de ti. Y en lugar de juzgar eso, empezar a verlo como parte del proceso de recordarte. Porque no viniste a hacerlo perfecto. Viniste a aprender a volver. A volver a ti una y otra vez. Después de cada distracción. Después de cada reacción. Después de cada momento en el que te fuiste sin darte cuenta. Eso es lo que realmente cambia algo dentro de ti. No evitar perderte, sino dejar de quedarte perdido.
Porque perderte va a pasar. Habrá días en los que te levantes y olvides todo esto. Días en los que el ruido te alcance antes de que te des cuenta. Días en los que reacciones, sin espacio, sin pausa. Y eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás viviendo. Pero ahora hay algo distinto. Ahora puedes verlo. Y cuando lo ves, puedes elegir regresar. Tal vez no de inmediato. Tal vez después de un rato. Tal vez cuando el día ya avanzó. Pero el simple hecho de volver rompe el ciclo automático. Te devuelve a ti. Te saca de la inercia. Y poco a poco, ese regreso se vuelve más natural. Más rápido. Más consciente. Más presente. Ya no necesitas tanto esfuerzo para recordarte. Porque empiezas a reconocerte. Empiezas a sentir cuando estás contigo y cuando no. Empiezas a notar la diferencia entre reaccionar y elegir. Y eso es crecimiento real. No el que se ve perfecto desde afuera, sino el que se siente más verdadero desde adentro. Porque entonces dejas de exigirte tanto. Dejas de medir cada paso. Dejas de frustrarte por cada caída. Y comienzas a sostenerte con más comprensión. Con más paciencia. Con más presencia. Ya no te hablas desde la exigencia, sino desde el reconocimiento de que estás aprendiendo a habitarte de una forma distinta. Y eso toma tiempo. No porque sea complicado, sino porque estás cambiando algo que durante años fue automático. Pero cada vez que vuelves, aunque sea por un instante, algo dentro de ti se fortalece. Se vuelve más estable, más claro, más presente. Y ese cambio no siempre es visible de inmediato, pero se acumula, se integra, se convierte en una forma distinta de vivir, donde ya no dependes tanto de hacerlo perfecto, porque sabes que puedes regresar, una y otra vez, sin importar cuántas veces te hayas ido. Y en ese entendimiento, aparece algo que antes parecía lejano. Una sensación de calma más constante. No porque todo esté en orden, sino porque ya no te abandonas tan fácilmente. Porque incluso cuando te pierdes, ya no te quedas ahí. Vuelves. Y ese regreso es lo que realmente transforma tu vida. No el control, no la perfección, no la ausencia de errores, sino la capacidad de recordarte cada vez que lo olvides. Y cuando eso se vuelve parte de ti, la vida deja de ser un intento constante de hacerlo bien, y se convierte en un proceso de volver a ti, con más conciencia, con más presencia, con más verdad. Y mañana volveré a darte un nuevo inicio. No necesitas esperar a que algo extraordinario ocurra para empezar de nuevo. No necesitas que todo se acomode. No necesitas sentirte completamente listo. No necesitas entenderlo todo. Porque el inicio no depende de las condiciones. Depende de tu disposición a volver. Y eso ya está en ti. Tal vez hoy te diste cuenta de algo que antes no veías. Tal vez reconociste momentos en los que te pierdes sin darte cuenta. Tal vez sentiste, por instantes, lo que es estar contigo sin ruido. Y eso es suficiente. No porque hayas cambiado todo, sino porque comenzaste a recordar. Y recordar es el primer paso real. No hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre ha estado en ti. Porque no estás construyendo algo desde cero. Estás quitando lo que te hizo olvidar. El ruido, la prisa, la reacción automática. Todo eso que se fue acumulando y que te hizo creer que estabas lejos de ti. Pero nunca lo estuviste. Solo dejaste de mirarte. Solo dejaste de escucharte. Solo te acostumbraste a ir hacia afuera, sin regresar. Y ahora, algo en ti ya sabe que puede volver. No de forma perfecta. No de forma constante al inicio. Pero sí de forma consciente. Y eso cambia todo. Porque cada vez que eliges regresar, aunque sea por unos segundos, rompes el ciclo. Te detienes. Te recuerdas. Y desde ahí, todo lo demás se empieza a acomodar distinto. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo habitas desde el mismo lugar.
Y habrá días en los que lo olvides. Días en los que te levantes y todo vuelva a ser automático. Días en los que el ruido entre antes de que te des cuenta. Días en los que te pierdas, más de lo que quisieras. Y está bien. No necesitas evitar eso. Solo necesitas no quedarte ahí. Porque siempre hay un momento en el que puedes volver. Tal vez no al inicio del día. Tal vez en medio de él. Tal vez al final. Pero siempre existe ese punto donde puedes detenerte y elegir distinto. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se fortalece. Se vuelve más claro, más estable, más presente. Y poco a poco, ese regreso deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma natural de vivir, donde ya no necesitas recordarlo todo el tiempo, porque empiezas a habitarte con más continuidad, con más cercanía, con más verdad. Y entonces, cada mañana deja de ser solo un día más y se convierte en una oportunidad real, no para hacerlo perfecto, sino para hacerlo consciente, no para controlar lo que vendrá, sino para elegir desde dónde vivirlo. Porque el inicio no es algo que ocurre una sola vez. Ocurre todos los días, en cada despertar, en cada pausa, en cada momento en el que decides volver a ti. Y sin importar lo que haya pasado antes, sin importar cuántas veces te hayas olvidado, sin importar cuántas veces hayas sentido que te perdiste, siempre hay algo que permanece, algo que no cambia, algo que no se rompe. Ese lugar dentro de ti, que sigue estando disponible, esperando, no a que seas perfecto, sino a que lo recuerdes. Y mañana, cuando abras los ojos, volveré a darte ese espacio, ese instante limpio, esa oportunidad silenciosa, no como una exigencia, sino como un regalo, un nuevo inicio. Y esta vez, tal vez no lo dejes pasar, tal vez no lo llenes tan rápido, tal vez te detengas, aunque sea un poco más. Y en ese pequeño cambio, comenzará algo distinto. No porque el mundo sea otro, sino porque tú ya no te estás olvidando de ti. Y si al llegar hasta aquí sientes que algo dentro de ti se movió, no lo dejes solo en un momento. Hazlo parte de tu camino. Suscríbete, no para seguir un canal, sino para seguir recordándote en medio de un mundo que constantemente intenta distraerte. Y si este espacio te dio claridad, calma o presencia, deja un me gusta, como una forma de reconocer que estás eligiendo volver a ti. Porque este no es un mensaje que se escucha una sola vez. Es un recordatorio al que puedes regresar cada vez que lo necesites. Y ahora, no te vayas igual que como llegaste. Llévate contigo esto. Puedes empezar de nuevo. En cualquier momento, no importa cuántas veces lo hayas olvidado. Y eso cambia todo. Si sientes que has estado esperando el momento correcto para sentirte en paz, hay algo que necesitas comprender. No se trata de esperar, sino de quién estás siendo ahora. Te dejo el siguiente video.